Bueno, vamos a grabar esta parte si quieren, ¿sí? Vamos a hacer un breve repaso. Esto, a ver si me puedo poner yo. Bueno, de cómo, en un cuentito, que obviamente no es exactamente lo que pasa en la realidad, pero para que puedan entender cómo se va dando la sucesión para llegar a un biofilm en periodontitis, ¿sí? Maduro, ¿sí? Recordemos rápidamente, en salud, ¿cómo es un biofilm compatible con salud? ¿Se acuerdan cuáles eran los primeros colonizadores en salud? Los cocos. Cocos y... Los cocos, filamentos, ¿sí? ¿Se acuerdan estos actinomices, rotia? ¿Sí? Cocos, streptococos, viridans, mitis, ¿sí? Todos los que tienen capacidad a adherirse a esta película adquirida, ¿sí? Primero por interacciones electrostáticas, después por adhesinas específicas, ¿sí? Lo importante es que en su mayoría son gram positivos o gram negativos. Positivos. Gram positivos. Gram positivos, ¿sí? Puede haber algún gram negativo, que son las veionelas, son cocos gram negativos, pero en un biofilm que ya empieza a madurar, ¿sí? ¿Cómo pasamos de salud a gingivitis? Bueno, primero, ¿qué pasa? Aumenta ¿la qué? ¿La cantidad? La cantidad, ¿sí? Primero aumenta la cantidad. Entonces, cuando entramos a un cuadro de gingivitis, lo primero que pasó es que aumentó la cantidad, ¿sí? Al aumentar la cantidad, primero que se forma como un tapón mecánico, porque aumentan las bacterias, ¿sí? Aumentan estos primeros colonizadores que eran gram positivos, ¿sí? Hay un tapón mecánico y además estas bacterias consumen lo poco de oxígeno, son anaerobios facultativos. Si hay algo de oxígeno lo van a consumir. Y van a generar un ambiente de mayor anaerobiosis, ¿sí? Esto va a dar lugar a que aparezcan otros mecanismos más anaeróbicos, ¿sí? Acá el metabolismo va a estar un poco repartido, ¿sí? Todavía van a poder metabolizar algunos hidratos de carbono, que van a estar en la dieta, ¿sí? Los que vengan, ¿sí? Como, ¿cuáles aumentaban en gingivitis? Aparecían algunos gram negativos, como unos cocobacilos chiquititos, que son las prebotelas, Fusobacterium, que eran estos bacilos fusiformes, ¿se acuerdan que les mostré? Bueno, después ahora vamos no, ya lo van a ver en la clase, ¿sí? Bacilos filamentosos, perdón, están los mismos que estaban en salud, aumentados de tamaño, ¿sí? Cocos, bacilos filamentosos, y aparecen también otras especies que empiezan a predominar, como por ejemplo, algunos Fusobacterium nucleatum, prebotelas. También aumentaban en proporción las selenomonas, ¿sí? Gram negativos. ¿Por qué aumentan? Bueno, aumentan porque hay mayor anaerobiosis en este ambiente, porque empiezan a activarse mecanismos de la defensa que van a generar una respuesta inflamatoria, y eso hace que, por un lado, la primera respuesta de defensa es las respuestas mecánicas, ¿sí? En el surco va a haber mayor tasa de descamación celular, va a aumentar los niveles de ¿qué? ¿Qué baña ese surco? Fluido crevicular. Del fluido crevicular, para generar un mayor barrido, pero también estos cambios generan un cambio en el aporte nutricional de esta zona, ¿sí? Porque generan que haya más nutrientes disponibles, sobre todo nutrientes de compuestos nitrogenados, ¿sí? De proteínas. Y todo esto va a darle nuevas condiciones al ambiente, ¿sí? Además, no sé si ustedes se acuerdan, pero a nivel del conectivo que está en el epitelio del surco,
empieza a haber lo que se llama una papilomatosis, ¿sí? Y en el epitelio del surco, en la dentadura interna, hay una acantosis, o sea, aumentan las capas de epitelio, pero también hay una papilomatosis conectiva, ¿sí? Eso hace que en algunas zonas el conectivo esté expuesto, ¿sí? Esté ulcerado. Y eso, ¿cómo se ve clínicamente? ¿Cómo se manifiesta? ¿Con qué? Con sangrado. Con Sangrado de sangrado, ¿sí? Pero bueno, el hecho de que haya sangrado implica que hay también un aporte nutricional diferente, ¿sí? Hay vitamina K, hay hemoglobina, hay mayor cantidad de glóbulos rojos. Y la hemina y la vitamina K, la menadiona, es una fuente nutricional importante para estas bacterias gram negativas, sobre todo estas que se llaman las negropigmentadas, que son Prebotella intermedia y Porphyromonas gingivalis, ¿sí? Pero muchos de estos microorganismos que están en este ecosistema van a tomar ese nutriente nuevo, ¿sí? ¿Podés nombrarlo, Flor, de nuevo, los nutrientes esos que dijiste? Sí, hemina y vitamina K. También va a haber más cantidad de células de la defensa, ¿sí? ¿Se acuerdan que en gingivitis ya había una respuesta inflamatoria de tipo crónica, ¿sí? Pero bueno, si esto persiste y se mantiene en el tiempo, lo que va a ocurrir después es la aparición de una bolsa verdadera, ¿sí? Donde ya hay pérdida de inserción, ¿sí? Y donde aparecen diferentes especies, que son las que un poco fuimos nombrando, ¿sí? Algunas que se van a mantener adheridas a la pared dura, ¿sí? ¿Qué es esto? Al diente, que no es solo esmalte, como teníamos acá, sino que también en el cemento. ¿Puede haber algunas gram positivas? Sí. Las gram positivas no van a desaparecer nunca por completo de este ecosistema, ¿sí? Pero también van a aparecer otras especies como fusiformes. ¿Se acuerdan por qué Fusobacterium era importante en este ecosistema? Era el gran interconector, ¿sí? Fusobacterium lo vamos a encontrar adherido a la pared dura, y también dentro de esta bolsa verdadera, ¿sí? En esta zona que decíamos placa libre o flotante, que ya les dije que no es tan así, porque este es un biofilm comunicado, compacto, pero para poder estructurarlo, ¿sí? Lo vamos a encontrar adherido a la pieza dentaria y también a lo largo de la bolsa, ¿sí? Junto con otros, ¿sí? En esta porción de lo que es la bolsa, va a haber también bacterias que se pueden mover. ¿Se acuerdan a través de los flagelos? ¿Sí? Y ahí aparecían, bueno, selenomonas, que puede aparecer de nuevo, puede aparecer Campylobacter, puede aparecer, ¿qué otro se movía? Importante. Treponema. Treponemas, ¿sí? Treponemas, algunos treponemas que en general, bueno, pueden aparecer otros cocobacilos como Porphyromonas gingivalis, como Tannerella forsythia. Y así se va organizando un biofilm subgingival maduro, ¿sí? Donde hay algunas bacterias, como por ejemplo Porphyromonas gingivalis, que tiene capacidad de inhibir a la respuesta inmune, ¿sí? Puede inhibir inmunoglobulinas. ¿Se acuerdan? Las inmunoglobulinas aparecen en la respuesta inmune adaptativa, ¿sí? Una respuesta crónica. Y van a estar en el fluido, estas inmunoglobulinas también. Pueden ser inhibidas por algunas bacterias, ¿sí? Por ejemplo, Porphyromonas gingivalis o Prebotella intermedia también, ¿sí? Porphyromonas gingivalis también tiene capacidad de inhibir el complemento, ¿sí? Hay otras bacterias como el Agregatibacter actinomycetem comitans, el AA, ¿sí? Sobre todo el serotipo B,
que tiene una potente leucotoxina, y esta leucotoxina va a destruir células de la defensa, ¿sí? Va a destruir leucocitos. Y estas bacterias con capacidad de inhibir la respuesta defensiva eran estos que se llaman hoy Keystone Pathogens, ¿sí? Que al frenar un poco la respuesta defensiva, al poder evadirla, permiten que otras bacterias se desarrollen en este ambiente. También estas bacterias, como Porphyromonas gingivalis, tienen cápsula, les dije, tiene fimbrias, y ahora vamos a ver para qué les permiten, qué le permiten las fimbrias, que ya sabemos que es adhesión. La cápsula, ¿se acuerdan que le permite inhibir, evadir la fagocitosis? ¿Se acuerdan que lo dijimos? También participa en la adhesión. ¿Qué les quería decir de porfirina? Bueno, también, esto es una particularidad, un factor de patogenicidad que tienen algunos de estos microorganismos que están acá, que es la capacidad de formar algo que se llaman microvesículas. Las microvesículas son como partecitas de esta pared gram negativa que pueden liberar al medio, ¿sí? Son como vesículas de la pared. Y se acuerdan que en el espacio en la pared de la gram negativa teníamos, por un lado, el lipopolisacárido, ¿sí? Con esta endotoxina, que era el lípido A, ¿sí? Con esta porción antigénica, que era el antígeno O. Y también en este espacio periplásmico había muchas enzimas y proteínas con capacidad destructiva de tejidos, ¿sí? Entonces, esta propiedad de poder generar estas microvesículas es también un factor de virulencia, ¿sí? Que permite, por un lado, como distraer a la respuesta defensiva, y por el otro, favorece la invasión a los tejidos. Por eso, acá, en la pared blanda, podemos encontrar adheridos algunos microorganismos, como Porphyromonas gingivalis, como Tannerella, Forsythia, como treponemas, que son aquellos que se pueden adherir a esta pared, y que a su vez también van a poder invadir los tejidos y llegar al campo de batalla de este proceso inflamatorio, que es el tejido conectivo, ¿sí? En el tejido conectivo es el gran campo de batalla, donde va a haber un mayor aporte celular de las defensas, ¿sí? Donde van a estar los fibroblastos, que pueden ser modulados por estas enzimas bacterianas, ¿sí? También las bacterias tienen capacidad de inhibir algunas citoquinas, entonces en la medida que van a inhibir estas citoquinas, van a confundir o van a alterar la comunicación de las células de la defensa. Entonces, en la pared blanda vamos a encontrar adheridas algunas bacterias, principalmente las que conforman el complejo rojo. ¿Se acuerdan cuáles eran? Treponema antícola, Tannerella Tannerella Forsythia y Forsythia. Porphyromonas gingivalis. Porphyromonas gingivalis. Yo vuelvo a esto porque esto es importante que por lo menos estas tres bacterias las recuerden, ¿sí? Entonces hago hincapié para que vayan practicando y para que se den cuenta que estas tres las tienen que saber, ¿sí? Bueno, también podemos encontrar micoplasma. ¿Se acuerdan que el micoplasma era esta bacteria que carece de pared? ¿Sí? Los molicutes. También podemos encontrar los adheridos a esta pared blanda de la bolsa, ¿sí? Bueno, invasión de los tejidos, así avanza el proceso, se estimulan los fibroblastos, se estimulan los osteoclastos a través de moléculas de rank L que van a estimular la reabsorción ósea. Esto ya lo van a ver en patogenia.
pero un poco de este modo es como este biofilm disbiótico va a favorecer o va a estimular la reabsorción ósea, ¿sí? Importante señalar que en un cuadro de periodontitis el hueso no está infectado, ¿sí? No van a encontrar bacterias dentro del hueso, sino en los alrededores, ¿sí? Y en parte por esto es que ocurre, si se quiere, la reabsorción ósea, ¿sí? Para preservar el hueso, que es un tejido que naturalmente es estéril o libre de microorganismos, ¿sí? Tener una infección en el hueso es una situación muy grave para nuestra economía, digamos, anatómica, ¿sí? Una osteomielitis es un cuadro infeccioso muy grave, ¿sí? Esto no ocurre, por suerte, en una periodontitis. Bueno, vamos a volver un poco al Power para ir cerrando, ¿sí? Vamos a hablar algunas cosas de las que ya hablamos acá, pero que quiero ver si me olvidé de algo. Pero entonces tenemos un ambiente que es anaeróbico estricto, donde hay un aporte proteico importante, donde hay interacciones intermicrobianas porque aumenta la masa y la diversidad de las especies. Y además, me falta decirles algo más. ¿Qué pasa con el pH de este medio? Esto ya lo vimos también, pero quiero repasarlo. Es alcalino. Tiende a alcalinizarse, ¿sí? Y esto da condiciones que favorecen la formación de este cálculo subgingival, ¿sí? De hecho, es muy común encontrar cálculo subgingival en un cuadro de periodontitis. Y a diferencia del cálculo supragingival, van a ver que por cómo es el patrón de formación, ¿sí? Acá tenemos un ambiente mucho más aislado, mucho más estable en las fluctuaciones de pH con respecto a lo que es el biofilm supragingival, y como resultado va a dar un cálculo que es mucho más homogéneo con respecto al supragingival. No sé si ustedes tienen, me imagino que sí, tienen experiencia clínica en tratamiento de algunas periodontitis. Si ustedes comparan el cálculo supragingival con respecto al subgingival, van a encontrar que el primero, el supra, es mucho más poroso, ¿sí? Porque la formación es mucho más irregular. Tiene periodos de formación donde el pH es más alcalino, después se neutraliza, después se acidifica. Entonces es un cálculo que es mucho más poroso con respecto al cálculo subgingival. Esto lo van a notar, ¿sí? Y además, el cálculo subgingival tiende a ser más negruzco, ¿sí? ¿Les parece por qué puede ser más oscuro, más negro? Por la tinción de, por ahí, el exudado sangre. Claro, por la tinción de la sangre, ¿sí? Por estos productos que pueden aparecer. Y además, estas bacterias que están acá liberan productos que irritan a las células. Eso no es por el color oscuro, pero esto me voy a decirles. También liberan productos metabólicos que causan irritantes en los tejidos, ¿sí? Bueno, otra cosa que quería decir antes de seguir, es que en este cuentito que les conté, este biofilm subgingival se forma a expensas de un biofilm supragingival, ¿sí? Y esto en el cuentito inicial es así, y puedes cerrar, pero llega un momento donde, aún eliminando este biofilm supragingival, el ecosistema subgingival ya tomó autonomía y se independiza de este biofilm supragingival, ¿sí? Deja de ser necesario para sobrevivir la presencia de este biofilm supragingival. Entonces la bolsa está automantenida, ¿sí? Por eso una periodontitis no la podemos curar solo mejorando o eliminando este biofilm supragingival. ¿Me entienden eso? ¿Sí? Porque llega un momento que este ecosistema
independiza, si se quiere, ¿sí? Se puede automantener sin la necesidad de la presencia de este biofilm supragingival. Y acá está la importancia de registrar los parámetros clínicos, ¿sí? ¿Por qué me importa a mí registrar la profundidad de sondaje? ¿Saben? ¿Por qué medimos? ¿Por qué 1, 2, 3, 4? ¿Por qué nos interesa registrar eso? Para saber el medio, si es de anaerobiosis o no. Bien, tiene un poco que ver con esto, ¿sí? A partir de los 4 milímetros, las bolsas son automantenidas, o sea, más allá de 4 milímetros, por más que nosotros tratemos el biofilm supragingival, no va a alcanzar para lograr modificar este ecosistema subgingival. Entonces ahí está la importancia de nuestro registro periodontal. No es solo saber el número, sino poder, digamos, trasladar este conocimiento a, digamos, a lo que está sucediendo ecológicamente ahí. ¿Sí? Por eso es que las bolsas más profundas nos generan más desafíos, porque tenemos que intervenir en la profundidad de la bolsa para modificar las condiciones ecológicas locales. ¿Sí? Bueno, ahora sí, me paso al otro, a la presentación. Bueno, se me colgó, acá. Bueno, 3 zonas, ¿sí? Tenemos estas 3 zonas que les conté, ¿sí? La porción adherida al diente, la libre flotante y la adherida a la pared blanda de la bolsa. Esto lo voy a pasar rápido porque un poco ya se lo fui contando, ¿sí? Estos microorganismos con capacidad de adherirse y de relacionarse entre sí, donde por ahí hago hincapié en Fusobacterium nucleatum, como el gran interconector que tiene múltiples adhesinas que le permiten interactuar con distintos microorganismos y con distintas superficies. Esta zona de biofilm libre o flotante, donde encontramos porfiromonas, tanerela, prebotella, Fusobacterium, selenomonas, esterona tegrabada, igual un poco ya lo fuimos diciendo, treponemas, Agregatibacter, Campylobacter, Capnocitofaga, ¿sí? Algunas del complejo naranja de Sokransky, como prebotella, Fusobacterium, Campylobacter, Capnocitofaga, selenomonas, y otras de complejo rojo, treponema, tanerela, porfiromonas. Agregatibacter no conforma ningún complejo en el trabajo de Sokransky, ¿sí? Es un microorganismo que no se lo encontró frecuentemente asociado con otros, ¿sí? Sobre todo el serotipo B, porque el serotipo A sí, ¿sí? Pero el serotipo A tiene menos factores de virulencia que el serotipo B. El serotipo B es el que tiene esta potente leucotoxina que les hablé hace un rato. Y por último, los microorganismos que están adheridos a la pared blanda de la bolsa, ¿sí? Acá no está micoplasma, pero bueno, porque está el A de nuevo, y los que conforman el complejo rojo. Abierto a estas especies de treponemas, porque hoy por hoy se sabe que no es solo treponema dentícola, sino que hay muchas especies de treponemas presentes en cavidad bucal. Bueno, el trabajo de Sokransky, que les dije es un muy buen punto de partida, donde se organizaron en complejos los distintos grupos de microorganismos que se podían detectar en ese momento con la técnica utilizada, ¿sí? Por eso les digo que hoy la diversidad es aún mayor, y todo fue cambiando, no porque de golpe aparecieron más, sino porque de golpe pudimos estudiar de otra forma los microorganismos y comprender que había más, ¿sí? Sin embargo, a pesar de todos los avances, estos 3 todavía tienen un rol bastante protagónico en los procesos de periodontitis,
¿sí? Y si tuviésemos que organizar en lo que es la bolsa, cómo se organizan estos complejos, este sería un buen esquema, ¿sí? Donde están en la porción más coronaria aquellos complejos, si se quiere, más asociados a salud, como eran los cocos, los actinomyces, y que a medida que se va profundizando la bolsa, aparece en el complejo naranja y el complejo rojo, en las porciones más apicales de esta bolsa. Tanto en esa porción que era libre flotante, que ya les dije que no me encanta el término, como en la pared adherida a la bolsa, ¿sí? Imaginen igual que este biofilm es un todo, ¿sí? Esta separación en capas no es tal en la naturaleza, y es una forma de entenderlo, pero que no es real, si no hay una línea que separa, bueno, hasta acá está adherido al diente, hasta acá, es como una masa interconectada, que funciona como un todo, ¿sí? Bueno, volvemos al grupo rojo, esto ya lo mencionamos, y aparecen acá algunos que ya mencionamos, que son estos patógenos nuevos, este TM7, Filifactors, bueno, algunas de Sulfobulbus, Fretibacterium, que son bacterias que empezaron a conocerse a partir de la incorporación de nuevas técnicas de estudio, principalmente moleculares, ¿sí? Bien. Muy bien. Esperen que se me fue el mouse. Bien. Llegamos así a este cuadro que no es para nada importante que ustedes entiendan esto, y ahora viene otro más complejo, pero sí entender que desde el enfoque actual, la virulencia, este es más complejo, perdón, la virulencia va a estar dada por el conjunto de las comunidades bacterianas, ¿sí? Hay un sinergismo en la virulencia, no es lo mismo la bacteria sola que cuando está en comunidad, ¿sí? Inclusive en este biofilm, cuando se estudian cómo son los genes que están presentes en este biofilm subgingival, se encontró que hay una mayor expresión de genes que codifican para flagelos, transporte de péptidos, mecanismos de captación de hierro, beta-lactamasas. ¿Se acuerdan qué eran las beta-lactamasas? Inhibidores. Inhibidores de las... Resistencias. Claro, de los beta-lactámicos, ¿sí? Inhibidores de los beta-lactámicos. Hay una mayor biosíntesis de lípido A y factores de respuesta al estrés celular, ¿sí? ¿Por qué las células están estresadas? Las bacterias principalmente, porque es un ambiente que está, digamos, muy con liberación de distintos factores que van a ser como irritantes, defensores, y aquellos que tengan capacidad de resistir a estos factores de estrés van a tener una ventaja con respecto a las bacterias que no tengan esta capacidad, ¿sí? de resistir a estos mecanismos. ¿Se acuerdan los mecanismos oxidativos? Que van a generar estrés en las células, ¿sí? Pero bueno, estos genes que están expresados tienen lógica si uno piensa en lo que es el ecosistema subgingival, ¿sí? Donde hay, bueno, un ambiente donde es necesario moverse, donde hay mayor aporte proteico, entonces va a haber más mecanismos de transporte de péptidos, donde va a haber sangre y hierro disponible. El hierro es un elemento que protege del oxígeno a las bacterias también, ¿sí? Bueno, más biosíntesis de lípido A, porque hay un predominio de bacterias gram negativas, ¿sí? Bueno, y como ya hablamos, de estos microorganismos que van a orquestar, que van a dirigir la disbiosis, ¿sí? Que son los keystones.
Bueno, obviamente las interacciones hoy son muchísimas, ¿sí? Es mucho más complejo que este cuadro de estos complejos de Sokransky. Miren hoy, estas rayas más gruesas indican las interacciones que son, les diría yo, casi infinitas, ¿sí? Y obviamente no hay que aprendérselas, ni yo me las sé todas, pero gráficamente me gustan estos cuadritos porque uno puede ver la maraña de interconexiones que encontramos en este biofilm, y que obviamente escapa nuestra capacidad de conocerlas a todas, ¿sí? Por eso, igual la intervención aún la hacemos en masa, ¿sí? Es como que no apuntamos a uno solo, sino que apuntamos a quebrar esta organización, a modificar las condiciones ambientales para que este biofilm vuelva a ser un biofilm compatible con una situación de salud, ¿sí? Que esté equilibrado con los mecanismos defensivos del hospedador. Algunos trabajos plantean de qué viene primero, si la inflamación genera la disbiosis genera la inflamación, qué viene primero, qué pasa si sacamos la inflamación, si revertimos la disbiosis. Y bueno, la verdad es que todos tienen algo de cierto, ¿sí? Posiblemente esto sea un círculo vicioso donde una cosa lleva a la otra y se van retroalimentando, ¿sí? Por eso es necesario a veces intervenir en ambos aspectos, en disminuir la inflamación y en modificar este biofilm que está establecido en este ecosistema. Vamos a repasar rápidamente algunos factores de virulencia. Esto ya lo sabemos, ¿sí? Esto es un poco lo que hablábamos la vez pasada. Para poder generar algún daño tienen que poder colonizar, y para poder colonizar tienen que poder adherirse, muy bien. Hay alguien que me está siguiendo. Adherirse, ¿sí? Entonces estas adhesinas, que estaban presentes tanto por las fimbrias, por factores que componen la pared, o mismo por polisacárido extracelular, o la cápsula. Estrategias para evadir la respuesta inmune, como la formación, la cápsula, por ejemplo, podría ser un ejemplo. Esta formación de microvesículas que les conté de Porphyromonas gingivalis, que también las conforma Agregatibacter actinomycetem comitan. Y mecanismos que promueven la destrucción celular que están presentes en tanto en las endo y las exotoxinas que pueden tener las bacterias, ¿sí? Bien, tenemos, bueno, acá algunos ejemplos, ¿sí? Que favorecen la adhesión. Ya sabemos que PG, les digo PG para Porphyromonas gingivalis, tiene adhesinas, ¿sí? Tiene fimbrias que pueden unirse. La FIM-A es una fimbria muy particular y característica de PG. También treponema dentícola tiene sus mecanismos de adhesión específicas para estas zonas, ¿sí? También factores que favorecen la destrucción de los tejidos, ¿sí? Por estas proteasas que tienen. Porphyromonas gingivalis tiene puntualmente gingipaínas, distintas gingipaínas se llaman, ¿sí? Que van a favorecer la destrucción de los tejidos, ¿sí? Tanto de elementos de la defensa como de elementos constitutivos, ¿sí? Puede inhibir proteínas del sistema complemento, puede bloquear interleuquinas, puede destruir, tiene colagenasas, tiene hialuronidasas. Entonces, es por esto que Porphyromonas gingivalis tiene este rol tan particular en estos ecosistemas, ¿sí? Y A, que tiene una potente leucotoxina, ¿sí? Sobre todo el serotipo B. Bueno, ¿cómo evadir? A través de la cápsula, ¿sí? A través de la degradación de agentes de la inmunidad. Tienen también, a ver qué más podemos decir, bueno, y capacidad de invadir a los tejidos, ¿sí?
Estas diapos las van a tener después. Algunos detalles más sobre estos microorganismos, que creo que los fui diciendo todos, pero por las dudas me haya olvidado alguna característica, ¿sí? Porphyromonas gingivalis dijimos que es un cocobacilo gram negativo anaerobio estricto, tiene un metabolismo que es asacarolítico, ¿sí? O sea que utiliza solo como fuente de energía compuestos nitrogenados, ¿sí? Proteínas, tiene fimbrias, tiene distintas proteasas como colagenasa, fibrinolicina, fosfolipasas, factor inhibidor de fibroblastos, produce nitrógeno, ácidos grasos, factores que afectan a polimorfos nucleares, ¿sí? Y factores inductores de reabsorción ósea. Tiene, bueno, genera una respuesta exacerbada por este antígeno O que tiene, y bueno, nada más. O sea, generalmente cuando la mejoría en las bolsas se la asocia con una disminución de este microorganismo. Aunque en algunos casos puede no desaparecer, ¿sí? Treponema dentícola es esta espiroqueta que forma parte de las treponemas, que son móviles, gram negativas, anaerobias estrictas. Acá el metabolismo en general de todos los treponemas es variable, ¿sí? Este es más sacarolítico, pero hay algunos que tienen metabolismo sacarolítico. Son difíciles de cultivar, o sea, no se pueden cultivar los treponemas. Y bueno, los podemos encontrar también en enfermedad. Tannerella forsythia es el más nuevo de estos tres de complejo rojo, ¿sí? Tannerella forsythia es un cocobacilo chiquitito, anaerobio estricto, gram negativo, que es difícil de cultivar porque no puede crecer solo, ¿sí? Le faltan algunos mecanismos para la formación de su pared, entonces no puede crecer solo, siempre se lo encuentra asociado a otros microorganismos. Lo descubrió una microbióloga, Ann Tanner, del Instituto Forsyth de Boston, por eso se llama así, Tannerella forsythia. Inicialmente se llamaba Bacteroides forsythus, por ahí en algún libro viejo lo encuentran con ese nombre, pero hoy la nomenclatura, o la forma adecuada de denominarlo es Tannerella forsythia, ¿sí? Es anaerobio estricto, bueno, no mucho más para decir. Es el menos descripto por ahí de estos tres microorganismos, ¿sí? De que por ahí se conocen un poco menos de características. Sí, les puedo decir que crece asociado a otros microorganismos, ¿sí? A porfiromonas, a treponemas, a fusobacterium. Es capnófilo, pero puede crecer en anaerobiosis. Capnófilo quiere decir que requiere una atmósfera de 5 a 10% de dióxido de carbono. Es un cocobacilo gram negativo. En el laboratorio da estas colonias con esta forma característica en flor de lis, ¿sí? Como ven acá, o sea que es cultivable. Tiene esta potente leucotoxina. Tiene, por lo tanto, bueno, factores que inhiben los leucocitos, inmunosupresores, puede inhibir la acción de distintas células, y bueno, el serotipo B es el que por ahí posee mayor virulencia de todos. Este es uno de los patógenos nuevos, que es el Filifactor alochis, que es un bacilo, este es gram positivo, ¿sí? A diferencia del resto, pero es anaerobio estricto, es asacarolítico. Bueno, vamos a pasar rápido. Tiene distintas proteasas y esto le da un rol destructor bastante importante, ¿sí? Me gusta porque estos son bien, se nota que es nuevo, porque la descripción es esto: matriz extracelular proteica regulado por quorum sensing, o sea que su acción, como seguramente la de muchas otras, va a estar influenciado por las bacterias que lo rodean y las señales que va recibiendo, ¿sí? Tiene, ven en su genoma, es como bien moderno, ¿sí? Tiene distintas proteasas que están presentes, tiene estos mecanismos de resistencia al estrés oxidativo que les conté, ¿sí? Que le permite crecer en ambientes de inflamación,
¿sí? Y de estrés oxidativo en la bolsa periodontal. Bueno, puede interactuar con otras especies y esto le da como un rol, está asociado y puede ser un marcador de enfermedad, ¿sí? Algunos estudios lo plantean como un marcador de enfermedad, porque aparece en estos cuadros de disbiosis. A ver. No sé qué más. Esto, bueno, ¿cómo se lo asocia? Con porfirina gingivalis aumenta la capacidad de adhesión e invasión a células epiteliales. Antagoniza con este, que es uno de los buenos, ¿sí? Si se quiere, Streptococcus gordoni. Y cuando está Fusobacterium nucleatum, parece que aumenta la colonización de Filifactor alochis, este gran interconector que vuelve a estar presente acá como ejemplo. Del cálculo no voy a hablar mucho, ¿sí? Ya algo hablamos. Sí sepan que hay algunas bacterias que tienen capacidad de autocristalizarse, ¿sí? O sea que podrían actuar como núcleos formadores de cálculo también, pero seguramente ocurren las dos cosas, ¿sí? La precipitación de sales que les conté en una matriz orgánica que es el biofilm. Lo único que quiero que tengan en cuenta es que muchas veces el biofilm, el cálculo, perdón, mantiene células bacterianas viables en su interior, ¿sí? O sea que no es una estructura totalmente inerte, ¿sí? No es que una vez que mineraliza las bacterias se mueren, sino que hay microorganismos que pueden mantenerse viables dentro de este cálculo, ¿sí? Metabólicamente activas. De enfermedades necrotizantes no voy a hablar muchísimo, sí que está causada por bacterias, igual que las demás. Tanto en las gingivitis necrotizantes como en las periodontitis hay una evolución y un cuadro que es mucho más agudo, que está agudizado. Por ejemplo, en la gingivitis necrotizante encontramos imágenes donde hay una necrosis de las papilas, y acá posiblemente el cuadro esté, o sea, no, posiblemente no, se sabe, ¿no?, que está acompañado por una alteración en los mecanismos de defensa del hospedador, ¿sí? Entonces acá confluyen tal vez determinada composición bacteriana en un hospedador que por algún motivo sufre alguna alteración o alguna baja en los mecanismos de defensa, ¿sí? Que da cuadros mucho más exacerbados y dolorosos, ¿sí? Pero no voy a entrar mucho más que en esto. Acá sí quiero hacer un parate, no importa que anoten todos estos microorganismos, pero sí tienen que tener presente cuando están tratando a un paciente periodontal, que cuando hay cemento expuesto al medio bucal, este cemento es mucho más propenso a tener caries que el esmalte, ¿sí? El cemento tiene un pH crítico de 6,5. Esto quiere decir que a partir de 6,5 empieza a perder, con un pH de 6,5 ya pierde minerales, ¿sí? Si ustedes piensan que es un pequeño descenso con respecto a la neutralidad, cualquier persona con cemento al descubierto va a hacer caries mucho más rápido que en el esmalte, que el pH crítico es de 5,5, ¿sí? Entonces, atención en los pacientes periodontales y las caries de cemento, porque si no tienen muy buena higiene, aún con una dieta normal de hidratos de carbono, van a tener caries, ¿sí? Solo por esto se los quiero decir, porque la mayoría de los microorganismos que están en cavidad bucal producen ácidos como, sobre todo en el biofilm supragingival, producen ácidos como metabolitos finales de como productos finales de su metabolismo. Entonces, atención. Bueno, y con respecto a las técnicas de estudio, no voy a hablar mucho, solo decir que nuestros conocimientos fueron modificándose a medida que la tecnología fue avanzando, ¿sí? Desde Anthony Leeuwenhoek en el microscopio, esto está
tomado del INDE, así que lo pueden encontrar ahí, y ahí van a encontrar mucho más desarrollado el tema de métodos de estudio, ¿sí? Los cultivos en cámaras de anaerobiosis y en jarras de anaerobiosis estricta, y como después la aparición de técnicas moleculares, tanto para identificación de esta porción 16S de los ribosomas, o bien para el conocimiento genómico de este microbioma, o sea, conocer todos los microorganismos que están presentes ahí, y no solo conocer quiénes están, sino estudios de cómo son los genes que tienen esos microbiomas, ¿sí? O sea, no solo nos importa saber cómo se llaman los microorganismos que están ahí, sino qué rol están desempeñando. Y eso lo podemos saber conociendo algo de metabolomas, de proteomas, o sea, para saber qué enzimas tienen, qué factores de virulencia pueden generar, qué tipo de metabolismo está activo, ¿sí? Y esto, que es un modelo de biofilm experimental, ¿sí? Esto es para producir biofilm en el laboratorio, ¿sí? In vitro. Estos la verdad que yo no los usé nunca, pero me resulta súper interesante conocer cómo poder reproducir estos biofilm, estos que son tan complejos en la cavidad bucal, para poder estudiarlos mejor, ¿sí? Y saber cómo es la expresión genética de este microbioma subgingival. Bueno, con esto un poco terminamos lo que me quedaba pendiente, ¿sí? Yo, esta pregunta final, la verdad es que todavía están recién empezando en lo que es los conocimientos teóricos. Tal vez, a pesar de todos estos avances, todavía nuestro enfoque, o sea, nuestra terapéutica, hoy por hoy, no ha cambiado sustancialmente, pero bueno, a medida que sí nuestra mirada, que tiene que ser una mirada más ecológica, más amigable, si se quiere, con los microorganismos, donde no son ni totalmente malos ni totalmente buenos, o a veces buenos, a veces malos, y tenemos que convivir con esta dicotomía, ¿sí? Pero bueno, tal vez hace bastante tiempo que el tratamiento sigue siendo muy similar, pero lo que va cambiando es la mirada, ¿sí? Y esto tal vez en algún momento nos lleve a cambiar también los tratamientos. No sé si seguramente tienen dudas, o tal vez a medida que empiecen a estudiar aparezcan algunas dudas. Yo le dije a Mauro, le pedí que les pase mi celular, así pueden tener mi contacto y cualquier cosa me escriben si tienen alguna consulta para poder charlar. Está la bibliografía, también me voy a ocupar de que lleguen estos artículos, y como les dije, va a aparecer seguramente la clase, esperen que voy a dejar de... La clase